Hola a todos, bienvenidos a otro capítulo del podcast Reflexionando Ando. Yo soy su anfitriona Victoria Paulaza y cada semana les traigo un nuevo tema filosófico para reflexionar. En este podcast nos sentamos junto a los filósofos y expertos más destacados en estos temas para profundizar, discutir y reflexionar acerca de ellos y salir de cada capítulo entendiendo un poco más acerca del mundo en que vivimos. En el capítulo de hoy hablaremos sobre la inteligencia artificial, algo que cada vez está más presente en nuestra vida cotidiana y que sin duda ha traído mucha controversia y nos ha hecho cuestionar las posibilidades de la tecnología. Para esto me acompañan el día de hoy dos expertos, renombrado ingeniero Antonio Espinosa y la conocida filósofa Paola Sandoval. Bienvenidos al podcast, es un gusto tenerlos. Bueno, primero que nada, muchas gracias por haberme invitado, un honor para mí estar acá. Y como tú misma dijiste, soy ingeniero informático, especializado en inteligencia artificial y actualmente trabajo desarrollando soluciones que integren el aprendizaje automático en plataformas que lo necesiten. Bueno, yo también estoy muy agradecida de estar en esta instancia. Me llamo Paola Sandoval, soy licenciada de Filosofía en la Universidad Católica y principalmente me enfoco en el área de la investigación y profundización en los dilemas éticos contemporáneos, específicamente temas como inteligencia artificial o ese tipo de cosas. Muy bien, bueno, es un gusto tenerlos en el programa. Ahora sin más, empecemos con la discusión. Bueno, todos ya sabemos que la idea de la inteligencia artificial existe hace mucho tiempo atrás. Y esto claramente se puede ver en algunas películas y novelas de finales del siglo pasado, como Terminator, iRobot, que reflejaba un poco la idea de cómo funcionaría la inteligencia artificial en el futuro. Y estas cosas han cautivado la imaginación de muchos durante décadas. Pero en el año 2020, ahora ya hace muy poco, esta tecnología pasó de una ficción a la realidad, donde los chats abiertos de la IA como ChatGPT o DeepSeek pasan a ser los protagonistas. Esta nueva IA es realmente fascinante y ha llevado a muchos a preguntarse cómo afectarán el futuro de la humanidad. ¿Cuáles creen que son los riesgos del desarrollo actual de estas tecnologías? Bueno, desde mi perspectiva, uno de los principales conflictos que presenta la inteligencia artificial en la actualidad es la dependencia que ha generado por parte de la sociedad. Siendo lanzado en 2020 y masificando su uso en 2022, hace 3 años, ha causado una gran diferencia en la percepción que tiene la gente de la información. Ya no acceden a la información a través de páginas web, a través de internet, sino que, ocupan internet pero para entrar a esta aplicación y para preguntarle cosas que simplemente pueden buscar de manera independiente. Entonces esta dependencia que genera que puedan haber casos de desinformación o sesgos por parte de las aplicaciones que al final la persona no está cuestionando o no está reflexionando al respecto de esta información. Sí, es verdad. Sin duda esta dependencia habla bastante de la influencia que ha tenido la inteligencia artificial actualmente en todas las personas de la sociedad. Casi se podría sentir como un dominio mundial por parte de la IA, ¿no? Pero claro, lo que imaginábamos en el pasado es bastante distinto. Es interesante pensar que este tipo de IA podrían incluso dominar el mundo, por así decirlo. Incluso en otros podcasts se ha hablado de esto y se le preguntó a la IA cómo dominaría el mundo. Y las respuestas son bastante impactantes. ¿Qué opina usted, señor Antonio, sobre esta situación? ¿Cree que la IA podría dominar a las personas como creíamos en las películas o es algo poco realista con la IA de la actualidad? Bueno, antes que nada me gustaría aclarar que esta es una mala interpretación de la inteligencia artificial. Se discute si es que podría ser capaz de reemplazar al humano y dominar el mundo, pero esta es una situación meramente hipotética, que toma de base que la inteligencia artificial tiene la capacidad de generar autonomía o libre albedrío, que eso hasta donde nuestra tecnología llega no deja de ser más que ficción. La inteligencia artificial fue diseñada por nosotros mismos como una herramienta que ayuda a las personas a cumplir actividades que puedan ser cotidianas o molestas, cosas bastante mundanas por decirlo de algún modo. A pesar de su semejanza con el lenguaje humano, no puede tomar propias decisiones, ni mucho menos pensar por su cuenta. Dominar el mundo no es algo factible y necesitaría de algo más complejo de razonamiento, similar a un libre albedrío, se podría decir. Claro, entonces usted está diciendo que la IA no tiene capacidad de tomar estas decisiones autónomas.
Sí, la verdad yo no veo esto como un riesgo, sino como una oportunidad más que nada. No es un riesgo que la IA pueda generar conciencia de la nada y dominar el mundo. Comprendo. La oportunidad está en cómo utilizarla. Bueno, la verdad es que es bien interesante esto de que, bueno, si la IA no puede tomar sus propias decisiones, entonces no va conscientemente tomar la decisión de dominar el mundo ni nada por el estilo, ¿cierto? Pero, señorita Fadwa, ¿usted cree que aún así esto podría significar un riesgo? Yo creo que igual tendríamos que replantear como de qué riesgo estamos hablando, porque en realidad más allá de si planteamos el hecho de que pueda o no dominar el mundo, en la actualidad ya es un costo como esta oportunidad de optimizar procesos o de desarrollar nuevas tecnologías. Al final ya está teniendo un costo humano, en el sentido de que muchas personas ya tienen esa dependencia por la inteligencia artificial, y además tiene un costo medioambiental. Entonces estamos hablando de que el real riesgo de la inteligencia artificial es la manera en la que se está como produciendo y el uso que le estamos dando, más allá de si empezamos a teorizar si se vuelve autoconsciente o no. Entonces, claro, vamos un poco a pensar en la idea si realmente la IA es éticamente neutra o si puede ser que la forma en que está diseñada ya tenga mal impacto. Entonces, entremos a algunos de estos temas. Bueno, como ya dije, la IA está cada día más presente en nuestro día a día, sea en el trabajo, ¿no es cierto?, en la casa, incluso en nuestra toma de decisiones. Y esto nos lleva a considerar la importante posibilidad de que algún día, en el intento de hallarlos, la IA nos termine reemplazando por completo, especialmente en el mundo laboral. Después de todo, en muchos casos, es capaz de realizar mejor trabajo que nosotros, en una fracción del tiempo. Según el filósofo Eric Sadin, de hecho, se ha asignado a los sistemas digitales una posición de superioridad sobre la evaluación de las cosas, lo cual a largo plazo implicaría sustituir al humano por un programa. Y él postula que la IA dejaría de funcionar como una herramienta y pasaría a ser una alternativa al trabajo humano. Entonces, ¿ustedes qué opinan? ¿Concuerdan con esta visión? ¿Creen que los sistemas de IA podrían terminar reemplazándonos como personas? ¿O cómo piensan que afectaría a largo plazo el uso constante de la IA en los contextos laborales, por ejemplo? Yo creo que más que un reemplazo estamos hablando de una transformación. En el libro Life 3.0 su autor deja esto muy claro. La IA reemplazará ciertos trabajos, sí, totalmente, pero del mismo modo que las máquinas reemplazaron a los animales de carga o algunas máquinas reemplazaron a la gente en las empresas textiles. No es un fin, es una evolución que ha ocurrido a lo largo de toda la historia. La pregunta real es cómo nos adaptaremos, cómo adaptaremos también nuestras capacidades a estos nuevos escenarios. Me gustaría definir a la IA como una herramienta avanzada, creo yo, basándome en la idea que propone Tekmark, que es el autor de Life 3.0 en su libro. Él la define como una extensión cognitiva. Teniendo estos puntos en cuenta, la inteligencia artificial es básicamente la mejor herramienta, ya que no nos anula, sino que potencia nuestras decisiones e ideas, sin interferir ni influenciar en nuestros valores al momento de usarla. El riesgo de un reemplazo no está en la herramienta en sí, sino cómo la integramos a nuestra sociedad de trabajo. Es demasiado importante el que la integración sea algo homogéneo y que sea gradual, no de golpe. No es solo algo positivo, sino necesario. La automatización de tareas repetitivas o peligrosas mejoraría ampliamente nuestra calidad de vida. Eso es innegable, tendríamos más tiempo y estos beneficios también podrían ser excesivos para gente, no sé, CEO de empresas que tienen muy poco tiempo, que eso es conocido, o gente que tiene más de un trabajo. Sin mencionar la tremenda ayuda que podría traer la IA a problemas mucho más grandes como el cambio climático, la pandemia o incluso las guerras. Con la integración adecuada de la inteligencia artificial, esta puede ser altamente beneficiosa en el trabajo. Su ayuda podría reducir considerablemente la carga laboral de los trabajadores y esto ayudaría demasiado a la salud mental. Claro, o sea, ¿usted cree que entonces el beneficio es mayor que el costo? ¿Usted Sí. qué opina, señorita Fadwa? bueno, yo creo que estoy de acuerdo en algunos puntos, pero también difiero en otros. Creo que problemáticas de orden mundial, como lo son las que mencionó Antonio, en realidad también
en parte no siento que puedan ser completamente solucionables por máquinas, por así decirlo, por inteligencia artificial. John Searle, un aclamado filósofo contemporáneo, plantea esta idea de que, o sea, como la idea de una conciencia, como aquello que diferencia nuestro proceso de pensamiento del proceso meramente mecánico que ocurre en las computadoras. Al final, uno podría pensar que son muy parecidos, pero al final hay una subjetividad, un factor mucho más profundo y mucho más intrínseco al humano que al final lo diferencia completamente de solamente realizar tareas repetitivas o tener una base de datos. Al final eso tiene que ver con el hecho de que en realidad yo no diría que las máquinas nos van a reemplazar. Deberíamos un poco reenfocar ese funcionamiento, porque en realidad debemos darnos cuenta de cómo nosotros mismos estamos permitiendo que la inteligencia artificial tenga tanto valor al nivel de idealizar esta capacidad que tiene, como que tiene esta inteligencia por sobre la capacidad humana. Esto es como dejando de lado todo el potencial humano para resolver estos mismos problemas que estamos dejando en manos de una computadora al final. Y cuando Searle habla de esta conciencia, no habla de un concepto abstracto o subjetivo como lo es como el alma a lo largo de toda la historia de la filosofía y como el cuestionamiento de qué es esto en realidad, sino que es algo realmente, o sea, no tangible, pero es algo humano que todos vivimos, y este cuestionamiento, esta intencionalidad que tienen las acciones y el desarrollo como cognitivo de las personas. Fundamentalmente creo que no debemos permitir que un programa que ignora todos estos aspectos tan esenciales para un humano pueda responder completamente a problemáticas que nos afectan al final. Claro. Bueno, bastante interesante las dos perspectivas que ustedes han dado, ¿ah? Me queda bastante claro que la IA entonces no sería exactamente un reemplazo, sino que es como una herramienta, pero que a pesar de eso sí va a modificar al final y al fin y al cabo nuestra forma de trabajar. Bueno, bastante interesante. Creo que podemos pasar entonces a otro tema que considero que es bastante pertinente, que es el tema de la educación. Porque como dijiste, Fadwa, claro, está afectando un poco en cuántas cosas hacen los seres humanos, ¿cierto? Cómo nosotros aplicamos estas capacidades. Bueno, entonces esto nos hace cuestionarnos un poco si es que sería algo aceptable permitir el uso de la IA y si esto realmente es una herramienta que fortalecería el aprendizaje o si lo debilitaría realmente. Bueno, como dije, Eric Sadin en su libro postula que, aunque no lo parezca, el uso constante de la IA finalmente limita nuestra capacidad de juicio y la reemplaza por esta dependencia, ¿no es cierto?, a esta verdad algorítmica que habíamos mencionado, esta dependencia a lo que está diciendo la IA, y eso es lo que tomamos como cierto. Y esto igual, evidentemente, podría ser súper problemático en el mundo académico, ¿no es cierto? Donde hay muchos alumnos que hoy en día, como yo puedo observar, que se están apoyando mucho en el uso de estos programas. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Qué piensen? ¿Qué efecto creen que puede tener el uso constante de la IA en el desarrollo de estas habilidades de investigación, pensamiento crítico y otras cosas que son muy importantes en la educación de las personas? Bueno, yo creo que ha tenido efectos bastante y claramente nocivos. Al final, no sé si alcancé a mencionar como el hecho de que estamos viviendo una crisis política, social y sobre todo después de la crisis sanitaria enfocada en la educación. Estamos hablando de que una generación, o sea, varias generaciones, ya sea de párvulos básicos o incluso entrando a media, vivieron por 2 años una realidad completamente distinta de la educación, donde no alcanzaron a desarrollar habilidades como escritura o de hablar, presentaciones orales. Entonces, este tipo de habilidades no se aprendieron correctamente, y volviendo a las escuelas después de este periodo, llega esta herramienta que al final puede tener efectos positivos, pero el punto es que se convierte en un reemplazo de este no aprendizaje previo. Entonces, si ya existía un atraso en este desarrollo de los estudiantes, la aparición de estas herramientas provocaron que al final los estudiantes no se esforzaran en desarrollar estas habilidades que no se aprendieron. Claro. Y esto, o sea, es súper importante de como discutir, porque estamos llegando a un uso indiscriminado de estas aplicaciones. Además que es importante entender que el aprendizaje va mucho más allá de simplemente
tener habilidades y realizar tareas. Por ejemplo, John Searle plantea una visión en contra del funcionalismo que yo en realidad comparto. Él define este funcionalismo como el hecho, como la idea que se tiene en la sociedad de que las funciones cognitivas del humano son procesos meramente funcionales y que el ser humano al final es un ser que ejecuta tareas y tiene habilidades. Tal como se impone la idea de Searle, yo también creo que esto no puede estar más alejado de la realidad. Al final, el desarrollo de la cognición y de las habilidades va en conjunto con un entorno, con experiencias, con el ensayo y el error, con el cuestionamiento de lo establecido, y todas estas cosas no se pueden ver reducidas solamente en un prompt que se entrega a esta IA y que nos escribe el ensayo o redacta un resumen de un libro. Al final como que se reduce todo ese aprendizaje y ese desarrollo que acompaña a este aprendizaje. Entonces, no podemos reducir toda esa experiencia meramente a lo que se le entrega o lo que nos da la inteligencia artificial. Genera que estemos desaprovechando el potencial de estos estudiantes, desaprovechando el potencial de la sociedad y creando al final una sociedad ignorante que deja todo su juicio en manos de un computador o un programa. Entonces, eso es una discusión que tenemos que tener. Definitivamente, esto en realidad suena como algo súper grave, como que igual tendría este problema para reducir nuestra capacidad de educación. Pero, ¿habrá quizás algún impacto positivo de estas IAs en la educación? ¿Qué cree usted, señor Antonio? Como dijiste, la inteligencia artificial es una herramienta. Todo depende del uso que se le logre dar. Claro. La IA puede ser una gran aliada para el aprendizaje, especialmente el aprendizaje personalizado. En el libro Life 3.0, Techmark menciona sistemas adaptativos para enseñar mucho mejor que métodos estandarizados. Y esto ya se ve hoy en día con aplicaciones como Duolingo, Khan Academy. La inteligencia artificial ha facilitado las formas de aprender para todo tipo de personas, lejos de atrofiar el pensamiento crítico, creo yo, que lo puede estimular. La clave está en cómo se ocupa. Lo importante es entender que estos sistemas se especializan en el análisis y manejo de información. Claro. Análisis de datos, más que nada. Así que hay que aprender cómo hacer que sus funciones nos ayuden a entender los datos presentados y ahí nosotros aplicar nuestro pensamiento crítico. Lo importante de todo esto es el cómo. El ser humano confía y depende de muchas cosas. La electricidad, pues que el auto te vaya a prender cuando uno se sube y no explote. Pero lo importante está en cómo se les enseña a las personas y a las nuevas generaciones el uso de estas herramientas. Y casi como una resistencia a una enfermedad, se podría decir. Techmark nos habla de que cuando se diseñe o use una inteligencia artificial hay que hacerlo conscientemente y con los valores humanos en el centro. Todo lo que nos diga hay que confirmarlo. La confianza se debe construir desde la evidencia. Esa es la base del conocimiento y de la ciencia. Claro, bueno, tiene bastante sentido porque aunque evitemos a toda costa que se use la IA en la educación, es algo que quizás ni siquiera podamos evitar. Entonces, claro, igual encuentro que hay que darle bastante importancia a educar a los jóvenes acerca del uso de estas herramientas en vez de siquiera como eliminarlas. Claro. Es interesante igual verlo desde esos ambos lados, ¿no es cierto? Reflexionemos. Me parece muy valioso que hayamos tenido esta conversación. Creo que tocamos temas muy interesantes respecto a la inteligencia artificial y que nos invitan también a reflexionar acerca de esta nueva tecnología. Una tecnología que en realidad está marcando un antes y un después en la historia de la humanidad. Bueno, después de todo lo conversado, yo creo que es bastante intuitivo ver que la IA es una oportunidad sin precedentes para rediseñar nuestro mundo y que este sea más justo, más eficiente y hasta más humano, creo yo. No siempre el uso que le damos a la inteligencia artificial es el correcto. Cuando se usa como una herramienta, tiene mucho valor. Pero esto debe ser en conjunto al humano. Debemos guiarla con la conciencia para poder encaminarnos a un mejor futuro al final. Y creo que en ese sentido necesitamos estas capacidades de reflexión para poder desarrollar esta tecnología de la manera correcta. Como señala Techmark, el futuro no está escrito, pero tenemos la capacidad y la responsabilidad de escribirlo bien. En este capítulo hemos recorrido las principales implicancias de la inteligencia artificial, su potencial transformador, los dilemas éticos que presenta
y su impacto en la creatividad y la educación. Muchas gracias por estar con nosotros, Fado y Antonio. Y a todos ustedes escuchando, muchas gracias por estar aquí. Si les gustó este capítulo, no se olviden de compartirlo y seguirnos para más en Reflexionando Ando.